Bueno, veamos una aplicación de fracciones y en esta parte vamos a convertir a los números racionales, que son las fracciones, a números enteros. Espero te pueda ayudar en tus problemas en casa y espero que puedas entender la conversión. ¿Cómo así, profe? A ver, hemos aprendido hasta el día de hoy a diagramar fracciones. Por ejemplo, podemos diagramar por un diagrama de sector o diagrama de torres o diagrama circular, o en este caso, como vemos en los ejemplitos, un diagrama rectangular. Por ejemplo, me dice representar 3 octavos, entonces yo una región la divido en 8 partes iguales, de tal forma que cada partecita es igual que la otra. Si tú te das cuenta, me dicen 3 octavos y le he dividido en 8 partes, ¿no? Hasta ahí hemos aprendido esto. Entonces, esto sería, cada parte sería un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. Si me dicen 3 octavos, se entiende entonces que yo podría representar sombreando 3 zonas de 8, ¿no? De igual forma aquí, ¿no? Si me dicen representar 2 quintos gráficamente, yo podría pues a una zona, a una región, dividirla en 5 partes iguales, de tal forma que cada zona sería un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿no? Entonces si me dicen 2 quintos, ahí está, ¿no? Sombreo 2 partes. ¿Qué quiero que entiendas o qué deducimos con esto? Que cuando me dicen representar estas formas, tú te das cuenta que lo has dividido, por ejemplo, aquí en 8 partes y acá en 5 partes. Entiendo entonces que el denominador me está indicando todo. El todo, ¿cómo el todo de la fracción? Profe, ¿por qué? Mira, si a mí me dicen una cantidad de dinero, me dicen de esa cantidad de dinero, de más de 200 soles, he usado 3 octavos, entonces me están diciendo que todo ese dinero se puede dividir en 8 partes. Y de esas 8 partes yo he tomado 3 partes. Se entiende entonces que el denominador, este sería la división de todo mi número, o de toda la cantidad de la cual me hablan. Entonces, a partir de ahora, este va a ser mi todo. Entonces, profe, este todo, ¿sí? Este sería el todo. También conocido como el total, ¿sí? Donde este todo, este total, sería como 8 por algún factor. Profe, ¿cómo así? Si mi número original se puede dividir en 8 partes, también se puede hacer lo siguiente, la contraversa. Ese número puede ser 8 por una cantidad. O sea, puedo regresar a la forma original. Si se puede dividir entre 8, podría multiplicarlo por 8 y ver eso de la misma forma. Como decir, 200 entre 8 es 25 y 25 por 8 es 200. ¿Se entiende la idea? Entonces, a partir de mi todo, mi total va a ser 8K. Para aquí, por ejemplo, mi todo sería 5K, ¿no? De tal forma que cambia el concepto de ver las fracciones. Si todo o mi total es 8K, cada zona, en vez de poner un octavo, podría poner lo siguiente. 1K, 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 profe, y así. Y de tal forma que si yo sumo todos los 1K, me daría 8K. Acá igual, profe, ¿sí? Si mi todo va a ser 5K, cada zona sería 1K, 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 1K y 1K. Ahora, si me piden representar 3 octavos, me están también diciendo que he usado 1, 2, 3K. Entonces, por ejemplo, esta sería, ¿no? Y todo esto de aquí sería 3K. Si me dicen 2 quintos, entonces me están diciendo que he usado 2 de 5, o sea, 2K. Y de esta forma ya lo veo en números enteros. A ello también se llama proporciones. Lo hemos visto en el video de razones y proporciones, podría revisar también. Y usamos también los mismos factorcitos, una proporción geométrica obviamente, ¿no? Pero más o menos entiendo la idea. Sí, vamos a ver algunos problemas aplicativos para que se entienda y se consolide la idea de fracciones aplicando ahora o convirtiendo en números enteros. En algunos casos, en algunos libros también llaman a esto reducción a la unidad. Pero lo que estamos haciendo es convertirlos enteros. A ver si se entiende. Por ejemplo, vamos al problema 1. En un minuto, un caño llenó un 24avo de un depósito. ¿En cuántos minutos llenará el depósito? Esto es un problema clásico de llenado de tanques. Y pues supongo que ya en casa muchos estarán encontrando la respuestita, ¿no? Y es bastante simple, ¿ya? Entonces mi depósito podría ser este, ¿sí? Este podría ser mi depósito, mi tanque, todo. Entonces lo que dice es lo siguiente, ¿no? Hay un caño que está entrando a este depósito, ¿sí? Y este caño en un minuto, llena un 24.
Mira, entonces, supongo que muchos ya están diciendo, bueno, obvio, profe, la respuesta ya sabe cuánto va a salir, ¿no? Entonces, mira, pongámoslo si quieres así. Entonces, aplicando lo que hemos aprendido, podría decir lo siguiente, ¿no? Si en un minuto tiene un 24avo, yo diré, el total, ¿sí? Es múltiplo por 24, ¿no? Entonces, el total sería 24K. Y de ahí sería mi arranque del problema, ¿no? Entonces, mira, si en un minuto llena uno de 24K, yo divido todo entre 24, puedo decir lo siguiente, entonces, que en un minuto el tanque está llenando así 1K. 1 de 24K, o sea, 1K. Entonces, ya cuando lo convertí de fracción, lo veo como un número entero. Ahora me dicen así, ¿en cuántos minutos llenará el depósito? Yo sé que el depósito es 24K. Entonces, yo digo lo siguiente. Si el depósito es 24K, ¿por cuánto multiplico esto? Pues fácil, profe, ¿no? Si es 1K, ¿por cuánto multiplico para que sea 24K? Por 24. Ahora, si multiplico aquí, aquí también multiplico. De tal forma que me queda así. Ah, mira, 24 por un minuto. Esto es 24 minutos. 24 minutos son suficientes para llenar 24K. Y mi total era 24K. Entonces, ¿en cuántos minutos se llenará el depósito? Pues en 24 minutos. Simple. Obvio, era profe, no, claro, en un minuto 24avo era obvio que iba a ser 24. Sí, era obvio. Pero de esta forma hemos aplicado la fracción a números enteros. Veamos otro ejemplito. Pedro hace una obra en 10 días y Max lo hace en 15 días. ¿Cuánto tiempo demorará en hacerlo los dos? Entonces, mismo caso. ¿Sí? ¿Cómo es ahora esto? Supongamos que esto de aquí, ¿sí? Que esto de aquí es la obra, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo por separado, ¿no? Dice que Pedro hace una obra en 10 días. Entonces, Pedro, ¿sí? Pedro, profe, se demora en hacer esta obra 10 días. ¿No? Toda la obra, 10 días. Vamos a poner así. En cambio, Max, ¿sí? Max se demora 15 días. Entonces, yo diré lo siguiente, ¿no? Yo puedo asegurar esto. Si se demora 10 días, profe, ¿dónde están las fracciones? Aquí, mira. Yo puedo decir lo siguiente. En un día, analizando en un día, Pedro hace lo siguiente. ¿Sí? Pedro hará un décimo de toda la obra. ¿Sí? Esto que sea la obra. Pero en cambio, Max, ¿sí? Max en un día hará un quinceavo de la obra. Se entiende que Max se va a demorar, dice que se demora más días, ¿no? Por eso es que está más fraccionado, bueno. Un quinceavo es menor que un décimo, ¿no? Pero dice que van a trabajar los dos juntos. Entonces, eso es reducir la unidad. ¿Ya? A eso se llama reducción a la unidad. Pero lo que vamos a hacer ahora es combinar esto con los números enteros. ¿Por qué? Entonces yo debo darle un valor a la obra. Para yo darle un valor a la obra voy a asegurar lo siguiente. Mira, si Pedro hace un décimo analizando en un día, por eso se llama reducción a la unidad, y Max lo hace en un quinceavo, lo que yo voy a buscar es un múltiplo en común entre 10 y 15. A eso se llama mínimo común múltiplo. ¿Sí? Ahí también es el mínimo común múltiplo. Entonces, entre 10 y 15, el MCM, pues, sería este, ¿no? Sería 30. Entre 10 y 15, el MCM sería 30. Y está fácil, bueno, dos, profe, múltiplos de 10 sería 10, 20, 30. Múltiplos de 15 sería 15, 30. Ahí está, ¿no? Entonces, profe, era fácil. Entonces, yo asegurándome que entre 10 y 15 el mínimo es 30, yo digo lo siguiente. La obra va a ser 30K. Ya está. El total sería 30K. De tal forma, ahora que digo lo siguiente. Mira, en un día hace un décimo. Vuelvo a analizar. Pero yo no lo voy a poner en fracción. Si la obra es 30K, en un día, un décimo de 30K es 3K. Si la obra lo hace Max en 15 días, un quinceavo de 30 es, multiplicando si quieres, es 2K. Ojo.
Ahí está. Es como dividir 30 entre 15. Igual, 30 entre 10. Simple. Ah, ya. Entonces, mira. Los dos, por separado, se demora 10 días, 15 días. La pregunta es juntos. Entonces, yo analicé en un día. Él lo hace, en un día hace 3K y él en un día hace 2K. Pero mira, si trabajan juntos, si van a trabajar juntos los dos, yo diré que juntos, en un día, ellos hacen 5K. Y ya está resuelta la pregunta. ¿Por qué? Porque mira, la obra total es 30K. ¿Por cuánto debo multiplicar a 5, que es por 5K, que es la obra, para que sea 30? Fácil, profe, por 6. Y si multiplico acá por 6, aquí también multiplico por 6. De tal forma que diré lo siguiente. 6 por 1 es 6. En 6 días, ¿sí? Se van a demorar ¿cuánto? Pues en 6 días, perdón, harán toda la obra, que es 30K. Y ahí está. La respuesta sería 6 días. Bastante aplicativo. Entonces, de esta forma se resuelven problemas de fracciones, ¿sí? Reducción de la unidad, pero convirtiéndolos en números enteros. Créeme que te ayudan bastante a resolver problemas de fracciones. Continuamos, chicos, con problemas. Vamos a la preguntita 3. Dice así. Tony puede hacer una obra en 15 días y Elena podría hacerlo en 10 días. ¿Qué parte de la obra harían en 6 días? Bueno, entonces me preguntan cómo harían los dos la obra, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demorarían o cuánto harían en 6 días, ¿no? Entonces voy a hacer igual un análisis de reducción a la unidad para un día. Entonces voy a analizar un día tanto para Tony como para Elena, ¿no? Entonces dice que Tony se demora en hacer la obra 15 días. Entonces para Tony su total sería como 15, ¿sí? La obra sería como a 15, por lo tanto en un día haría un quinceavo. Para Elena dice que se demora 10 días, por lo tanto la obra sería como 10. En un día haría un décimo de la obra, ¿no? Entonces recordemos que este denominador iba a ser ahora mi todo, pero tengo dos fracciones, ¿sí? Entonces sería mi todo, pero para dos fracciones. Entonces yo debo buscar un todo común entre 15 y 10. Y pues a eso se le llama mínimo común múltiplo, ¿no? Un término común entre 15 y 10, pues mi todo sería 30, ¿no? Como 30. Entonces yo podría decir lo siguiente, ¿sí? Que la obra, ¿sí? Vamos a colocar así, que la obra sea 30K. Y ya está. Entonces vuelvo a hacer el mismo análisis para un día. Y para un día, Tony hace un quinceavo de la obra, un quinceavo de 30K, Tony haría 2K. En cambio, Elena, ¿sí? Dice que hace un décimo de toda la obra. La obra es 30K, un décimo sería 3K. Ahora, si yo analizo juntos los dos, si los dos trabajan juntos, ¿sí? Si los dos trabajaran juntos, en un día harían 5K, ¿sí? De la obra. También me pregunta cuánto haría en C días. Entonces fácil, bueno, en un día hace 5K, yo digo así, un día es equivalente a 5K. Si me preguntan C días, pues por C y por C. Por lo tanto, C por 1 sería C días, ¿sí? C días lo harían en 5K por C. Entonces a mí me preguntan qué parte, en fracción. Entonces sería 5KC, ¿sí? 5KC, lo que han hecho en C días, perdón, 5KC, sobre el total, ¿no? Esto es lo que han hecho en C días, pero la obra en total es 30K sobre 30K. Entonces, ya simplificando las K se van, quinta es 1, quinta de 30 es 6, entonces 1 por 6 por C sería C, entonces sería C sobre 6. Esta es la fracción que han hecho en C días, ¿no? C sobre 6. Bastante aplicativo. Veamos la preguntita 4. Dice, un albañil y su ayudante pueden hacer una obra en 36 días. Dicha obra la pueden hacer el albañil solo en 60 días. La puede hacer, dice. ¿Y en qué tiempo trabajando solo hará el ayudante esa obra? ¿No? Entonces, mira, me dan un dato ahora juntos,
luego me dan de uno solo y me piden del otro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es igual, ¿no? La reducción a la unidad, ¿sí? Y voy a analizar para un día. ¿Pero un día para quién? Tanto para el albañil como el ayudante, ¿ya? El albañil más el ayudante juntos han hecho 36 días para hacer toda una obra, ¿ya? Entonces la obra para los dos juntos sería como 36 y pues entonces en un día ellos harían un 36avo de la obra, ¿ya? Pero luego me dice este datito, me dice que el albañil solo se ha demorado 60 días. Entonces, vuelvo a analizar para un día, pero solo para el albañil, ¿ya? Coloquemos aquí, solo albañil. Y este albañil, ¿sí? Este albañil se ha demorado 60 días, se demoraría esos 60 días. Entonces, la obra para el albañil sería como 60. Por lo tanto, en un día haría un 60avo de la obra, ¿sí? Ahora mira, lo que yo tengo que buscar es un término común entre 36 y 60. Al igual que acá busqué, ¿no? Mi todo sería como 36 y mi todo también sería como 60. Entonces, un número común para que sea todo entre 15 y 10, por ejemplo, acá fue 30. Acá buscaré un todo o un común entre 36 y 60. Y entonces, el mínimo común múltiplo entre 36 y 60, tú tranquilamente puedes calcular y eso es 180. ¿Sí? Ahora, entonces yo diría así, la obra es como 180, pero 180K. ¿Sí? Ahí está, entre 36 y 60, el mínimo común múltiplo es 180. ¿Sí? Si tienes problemas de cómo calcular mínimo común múltiplo, te invito a que veas unos videos de MCM, ¿no? ¿Sí? En el canal también va a haber algunos. Bueno, y ahí está, ¿no? Entonces, si en un día los dos juntos hacen un 36avo de toda la obra, o sea, de 180K, ¿sí? Tú, resolviendo eso, tranquilamente podrías decir que esto es 5K, ¿no? Esto es 5K. Y el albañil en un día hace un 60avo de toda la obra, o sea, un 60avo de 180K. Y un 60avo de 180K, eso es 3K, ¿ya? Entonces, mira, esto está simple, güey. El albañil más el ayudante en un día hacen 5K, en cambio el albañil solo hace 3K. Por lo tanto, el ayudante haría 2K. Entonces yo digo así, en un día, ¿sí? En un día, el ayudante, ¿sí? El ayudante haría 2K. ¿Sí? Ahí lo deducí. Ahora la pregunta es, ¿no? La obra, ¿en cuánto tiempo la haría? Fácil, pues si la obra es 180K, ¿por cuánto multiplico a este 2K? Por 90. 2 por 90 es 180. Si ahí multiplico por 90, aquí también por 90. Por lo tanto, en 90 días, ¿sí? En 90 días harían los 180K, que es toda la obra. Y la respuesta sería 90 días. Bastante fácil, ¿sí? Bueno, veamos la pregunta 5. En la pregunta 5 es un problema clásico. Dice una llave llena un reservorio de 5 horas y otro lo vacía en 6 horas. ¿En qué tiempo se llenará dicho reservorio si se abren las dos llaves al mismo, simultáneamente? Dice, ¿no? Entonces, esto es un clásico, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es, pues, colocar los diagramas y vamos a analizarlo por separado, ¿ya? Dice así, una primera llave, digamos que esta es nuestra primera llave, ¿sí? Esta llave llena el reservorio en 5 horas. Por lo tanto, para la primera llave, el reservorio sería como a 5. Entonces, en una hora, ¿sí? Este llenaría un quinto del tanque, ¿sí? En una hora. Ahora analicemos la llave, ¿sí? Que vacía el tanque. Y esta llave que vacía el tanque la vamos a colocar obviamente en la parte inferior. Y esta llave hace lo siguiente, ¿no? Dice que se demora en vaciar el tanque 6 horas. Por lo tanto, esta llave, ¿sí? Vaciar todo el tanque sería como a 6. Analizando en la unidad, o eso en la unidad, sería en una hora, ¿sí?
en una hora llenará un sexto o vaciará un sexto del tanque, ¿sí? Un sexto del tanque. Pero la pregunta es esta, ¿no? Vamos a dibujarlo más acá, ¿sí? Nos preguntan si las dos llaves trabajan simultáneamente, si las dos llaves van a funcionar simultáneamente. O sea, significa, profe, que yo voy a conectar o yo voy a abrir esta llave, ¿sí? Abro esta llave, va a estar llenándose mi tanque y al mismo tiempo también va a estar funcionando la llave que va a vaciar toda esa agua, ¿no? Todo ese líquido que va a entrar. Entonces las dos van a trabajar simultáneamente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reducir la unidad, pues nada más, ¿no? Entonces es fácil, pues. Igual, dos fracciones, como en los dos problemas, un mínimo común, o, sí, o un número común entre 5 y 6, pues sería el 30, ¿no? Entonces, mi tanque, todo mi tanque, sería como 30K. Y ya está, pues, ¿no? En una hora hace un quinto de 30K. Un quinto de 30K es fácil, ¿no? Esto sería 6K. Ahora, en una hora la llave de desagüe o que vacía hace un sexto de 30K. Por lo tanto, un sexto es de 30K. Esto es fácil, 5K. Entonces está pasando esto, ¿no? A mi tanque está entrando en una hora 6K y está saliendo en esa misma hora 5K. Por lo tanto, tú dirías, si entra 6K y sale 5K, en mi tanque se está quedando acumulado algo, ¿no? Exactamente 1K. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿sí? En una hora, ¿sí? En una hora se ha llenado de mi tanque 1K. Porque es lo que se ha quedado, ¿no? Si entra 6K y sale 5K al mismo tiempo, 1K queda acumulado en el tanque. Pero a mí me preguntan cuánto se demora en llenar todo el tanque, ¿no? Fácil, pues, profe. Si todo el tanque es 30K, por 30 y por 30, entonces tú dirás, pues 30 por 1 es 30. Obvio, 30 horas se va a demorar los 30K. Y ahí está la respuestita, ¿no? Bastante simple. Entonces, continuamos, chicos. Veamos la pregunta 6, y dice así, ¿no? Dos obreros necesitan 16 horas para hacer un trabajo. Si uno trabajando solo lo hace en 24 horas, ¿cuánto tiempo empleará el segundo? Entonces vamos a reducir la unidad, como el total es 16 horas para una hora, ¿no? Entonces, analizando en una hora, ¿sí? Sucede lo siguiente. Dos obreros, vamos a colocar que es el obrero A más el obrero B, van a trabajar juntos. ¿Cuánto se demorará o cuánto harían en una hora? Entonces, los dos dicen que se demoran 16 horas. Entonces, para los dos juntos, la hora sería como a 16. En una hora habrán hecho ellos un 16avo, ¿no? Si uno de trabajando solo, yo no sé quién, voy a elegir al A, ¿no? El obrero A, trabajando solo, se demora 24 horas. Pues, analizando para una hora, para el obrero A, la hora sería como a 24. Entonces, en una hora habrá hecho un 24A. Recuerda que esto es todo y esto es todo. Entonces busco un todo en común entre 16 y 24, ¿no? Un mínimo común múltiplo. Entonces, fácil, muy profe, ¿no? Entre 16 y 24, mi todo, que sería la obra, si vamos a colocar así, la obra pues sería como 48, o sea, 48K, ¿no? Tú sacando en casa mínimo como un múltiplo, te va a salir 48, ¿sí? Entonces, A más B han hecho un 16avo de 48K, entonces un 16avo de 48K, ya resolviendo, te va a salir 3K, ¿sí? Bastante fácil esa. Un 24avo de 48K, esto es 2K. Por lo tanto, mira, dice así, A más B han hecho juntos en una hora 3K de la obra. En cambio, A solito en una hora hace 2K. Por lo tanto, yo diré lo siguiente, en una hora, ¿sí? ¿Qué sucede? B hará 1K. Entonces dice, ¿cuánto tiempo empleará el segundo para este B? Fácil, pues, ¿no? Si en una hora, vamos a colocarlo así, en una hora
lo hace hace 1K, yo sé que la hora ahora es 48K, entonces por 48 y por 48. Tú dirás, bueno, profe, sí, esto es simplemente ya llenar el problema, ¿no? Tú con habilidad acá ya marcabas por 48, ¿no? Encontrarás 48 en la respuesta. Bastante fácil la pregunta, ¿no? Veamos ahora la preguntita 3, ¿sí? Veamos la preguntita 3. Vamos a la pregunta 7. Dice, si tres obreros hacen un trabajo en 5 días, sabiendo que el primero lo haría solo en 10 días y el segundo en 15 días, averiguar lo que demoraría el tercero trabajando solo, ¿no? Entonces, mira, la pregunta es bastante entretenida, es así. Mismo procedimiento que aquí, voy a analizar ahora ya no para una hora, sino para días. Entonces, mira, primero, en un día voy a decir lo siguiente. Yo sé que hay tres obreros. Entonces vamos a poner el obrero A más el obrero B más el obrero C, ¿ya? Estos tres hacen una obra en 5 días, juntos. Entonces yo diré que la obra para los tres juntos es como a 5. Por lo tanto, en un día habrán hecho ellos un quinto, ¿sí? Un quinto de toda la obra, ¿no? Ahí está. Ahora me dice, sabiendo que el primero lo haría solo en 10 días, o sea, A, igual el mismo análisis un día, si quieres colocamos así. También A en un día lo haría en 10, dice que A solito lo hace en 10 días, por lo tanto para A la hora sería como a 10, entonces en un día A haría un décimo, ¿no? Y el segundo, que sea B, igual analizando también para un día, el segundo primero dice que se demora 15 días en terminar toda la obra, ¿sí? Entonces, para B la obra sería como a 15, por lo tanto, B haría en un día, o un quinceavo, ahí está. Entonces tengo un quinto, un décimo y un quinceavo, ¿no? Entonces hay varios todo. El todo sería como a 5, 10 y 15. Entonces busco un todo en común. Un mínimo común múltiplo entre 15, 10 y 5. Tú fácilmente me podrías decir eso, ¿no? Y claro, pues, profe, el mínimo sería 30. Por lo tanto, la obra sería como 30K, ¿no? Ahí está. Entonces ya podemos dar respuesta a esto. Porque si A más B más C hacen en un día un quinto de toda la obra, que es 30K, entonces un quinto de 30K sería 6K. Entonces A más B más C hacen 6K en un día. Pero A solito hace un décimo de la obra. Un décimo es 30K. Un décimo de 30K sería 3K. Este haría 3K. Y, profe, un quinceavo de 30K es 2K. Este haría 2K. Y fácil, ¿no? Si A hace 3K y B hace 2K, pero A más B más C es 6K, tú dirás C hace 1K. Y es correcto. ¿En cuánto tiempo? En un día. Entonces yo digo, me pregunta averiguar lo que demoraría el tercero. O sea, C. En un día, lo mismo que el anterior problema, se hace 1K de la obra. Tú y acá ya puedes decir, respuesta, profe, 30 días. Obvio que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá te dicen por 30 y por 30, ¿no? Porque la obra es 30K, ¿por cuánto multiplico el 1K para que sea 30K? Por 30. Entonces, ¿cuánto se demora? 30 días. Ahí está, bastante fácil, ¿sí? Veamos la preguntita 8. Vamos a la pregunta 7. Dice, si tres obreros hacen un trabajo en 5 días, sabiendo que el primero lo haría solo en 10 días y el segundo en 15 días, averiguar lo que demoraría el tercero trabajando solo, ¿no? Entonces, mira, la pregunta es bastante entretenida, es así. Mismo procedimiento que aquí, voy a analizar ahora ya no para una hora, sino para días. Entonces, mira, primero, en un día voy a decir lo siguiente. Yo sé que hay tres obreros. Entonces vamos a poner el obrero A más el obrero B más el obrero C, ¿ya? Estos tres hacen una obra en 5 días, juntos. Entonces yo diré que la obra para los tres juntos es como a 5. Por lo tanto, en un día habrán hecho ellos un quinto, ¿sí?
un quinto de toda la obra, ¿no? Ahí está. Ahora me dice, sabiendo que el primero lo haría solo en 10 días, o sea, A igual el mismo análisis un día, ¿sí? Si quieres colocamos así. También A en un día lo haría en 10, dice que A solito lo hace en 10 días, por lo tanto para A la hora sería como a 10, entonces en un día A haría un décimo, ¿no? Y el segundo, que sea B, igual analizando también para un día, el segundo primero dice que se demora 15 días en terminar toda la obra, ¿sí? Entonces, para B la hora sería como a 15, por lo tanto, B haría en un día, o un quinceavo, ahí está. Entonces tengo un quinto, un décimo y un quinceavo, ¿no? Entonces, hay varios todo. El todo sería como a 5, 10 y 15. Entonces, busco un todo en común. Un mínimo común múltiplo entre 15, 10 y 5. Tú fácilmente me podrías decir eso, ¿no? Y claro, pues, profe, el mínimo sería 30. Por lo tanto, la obra sería como 30K, ¿no? Ahí está. Entonces, ya podemos dar respuesta a esto. ¿Por qué? Si A más B más C hacen en un día un quinto de toda la obra, que es 30K, entonces un quinto de 30K sería 6K. Entonces, A más B más C hacen 6K en un día. Pero A solito hace un décimo de la obra. Un décimo es 30K. Un décimo de 30K sería 3K. Este haría 3K. Y, profe, un quinceavo de 30K es 2K, este haría 2K. Y fácil, ¿no? Si A hace 3K y B hace 2K, pero A más B más C es 6K, tú dirás C hace 1K. Y es correcto. ¿En cuánto tiempo? En un día. Entonces yo digo, me pregunta averiguar lo que demoraría el tercero. O sea, C. En un día, lo mismo que el anterior problema, se hace 1K en la hora. Tú y acá ya puedes decir, respuesta, profe, 30 días. Obvio que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá te dicen por 30 y por 30, ¿no? Porque la obra es 30K, ¿por cuánto multiplico el 1K para que sea 30K? Por 30. Entonces, ¿cuánto se demora? 30 días. Ahí está, bastante fácil, ¿sí? Veamos la preguntita 8. Veamos la pregunta 8, ¿sí? Un depósito puede llenarse por un tubo en 20 horas y por otro en 30 horas y vaciarse por un desagüe en 40 horas. El depósito se llenará con los 3 tubos abiertos en... Entonces, este es un problema igual que hemos visto en el anterior, como el problema 5, que es también vaciado de tanques o llenado de tanques al mismo tiempo, ¿no? Sí, llaves simultáneas. Entonces, solo que acá hay 2 llaves, ¿no? 2 llaves que llenan. Entonces, vamos a hacerlo todo ahora un solo gráfico, ¿sí? Va a haber una llave, ¿sí?, que se demora en llenar, dice 20 horas, y otra llave que se demora en llenar 30 horas, ¿sí? Y pues hay una llave también que actúa como desagüe y esta vacía todo en 40 horas, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces vamos allá de una vez a hacer lo siguiente, ¿ya? Colocar de una vez las fracciones como tal cual como son y buscar su factor común, ¿ya? Entonces, la llave, la primera llave vamos a llamar la llave A, ¿sí? Se demora 20 horas en llenar este tanque. Por lo tanto, el tanque sería como para 20, para A, ¿no? Entonces, para 20, profe, entonces en una hora vamos a decir que habrá hecho un 20, ¿no? En cambio, para esta llave B, ¿ya?, todo el tanque dice que se demora en llenar 30 horas. Por lo tanto, el tanque para B sería como a 30. En una hora habrá hecho un 30 ya. Tú con habilidad ya vas a obviar hasta el término de una hora, de frente a la fracción, no me pones, y ya está, ¿sí? Y se demora en vaciar 40 horas. Entonces, la llave C, vamos a analizar para una hora, ¿sí?, se habrá demorado en llenar pues un 40 ya, habrá llenado un 40 ya, ¿no? Entonces, tranquilamente tú dirías, ¿no? Ah, profe, igualito no me acuerdo, mínimo entre 20, 30 y 40. Y tú tranquilamente puedes responder 120, ¿no? Porque es el único. Entonces, todo el depósito sería como 120, pero K. Y pues, yo digo lo siguiente ahora.
En una hora, ¿cuánto habrá hecho? Un veinteavo de 120, entonces sería 6K. En una hora, un treintaavo de 120, sería 4K. Y en cambio, en una hora, un cuarentavo de 120, sería 3K. Entonces, lo mismo que hemos hecho. Está entrando 6K, está entrando 4K al mismo tiempo, y también al mismo tiempo que hice los tres tubos juntos, sale 3K del tanque. Entonces, fácil, pues, ¿sí? Si entra 10 y sale 3, que mira, 6 más 4 es 10. Si entra, profe, 6, ¿sí? Simple, si entra 10 y sale 3, en mi tanque queda acumulado 7K en una hora. Entonces, yo diría así, ¿no? Queda acumulado en una hora 7K. Y ahora yo digo, ¿no? Pregunta, me hacen el cuestionamiento para cuánto se demorará en llenar los tres, ¿no? Entonces, fácil, pues, si todo el tanque es 120, entonces tú dirás, fácil, profe, por 120. Sí, ya, hasta ahí vas bien, pero pasa algo importante, mira, sería 7 por 120. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por 120, ¿sí? Para que sea 120K. Acá también por 120. Yo no quiero 7K, yo quiero que se vaya pues, sobre 7. Y acá también sobre 7. Y ya está, ¿sí? Y me quedaría tranquilamente, pues se van los 7, 120 séptimos de hora. O sea, ahí sí hay que hacer una división bastante bonita, ¿no? Y pues tú tranquilamente también puedes decirme cuánto es eso, ¿no? Podrías hacer una división de esta forma, ¿sí? Y pues podrías colocar tus factorcitos, ¿no? Sería 1, profe, sería 5, 0 y 7, ¿no? 17 horas y acá me queda 1, ¿no? 17,1 horas, ¿no? Entonces, 17,1 horas se habrá demorado en 120K. Y ahí estaría la respuestita para este problema, ¿sí? Nos vemos, chicos, cuídense, espero haberte ayudado en este problema de llenado y vaciado de tanques.